¿Alguna vez pensaste que vivías en un cuento de hadas hasta que se reveló un secreto impactante? Un hombre perfecto, una relación romántica y luego una doble vida al descubierto. Esta es una historia de traición, verdades desgarradoras y un viaje para reencontrarse. ¿Podrá ella superar esta conmoción y encontrar la felicidad de nuevo? Llevaba 4 años con Alejandro y casi 2 comprometida. Nos conocimos en la boda de un amigo. Conectamos al instante y teníamos lo que yo creía que era una relación bastante buena. Él trabajaba como gerente de proyectos en una gran empresa donde su madre también trabajaba en recursos humanos. Y vivíamos juntos en su apartamento en Barcelona. Alejandro viajaba a Colombia por trabajo aproximadamente una vez al mes durante 5 a 7 días. Siempre decía lo mismo, tenían grandes proyectos cerca de Bogotá que necesitaban su supervisión. Su empresa tiene clientes internacionales, así que tenía sentido. Siempre volvía con pequeños regalos para mí. Tequila, joyas hechas a mano, estas lindas decoraciones de calaveras de azúcar que coleccionaba. Pensé que era dulce que siempre se acordara de mí durante sus estresantes viajes de trabajo. Otra cosa que debería haber cuestionado, Alejandro era raro con las redes sociales. No tenía Facebook ni Instagram. Decía que valoraba la privacidad. Y cada vez que yo publicaba fotos nuestras, me pedía que no etiquetara su nombre ni escribiera demasiados detalles. Decía que era porque su empresa trabajaba con contratos gubernamentales y eran estrictos con la presencia en línea de los empleados. De nuevo, lo suficientemente plausible como para que no lo cuestionara. La verdad comenzó a desvelarse después de que nos comprometimos. La madre de Alejandro, Elena, organizó una gran fiesta de compromiso para nosotros la primavera pasada. Invitó a toda esta gente de su empresa, amigos que nunca había conocido, y algunos primos de Alejandro que vivían a unas pocas horas de distancia. Durante la fiesta, escuché a uno de sus compañeros de trabajo hablando con otro, diciendo algo sobre los viajes de Alejandro. Y luego, ambos me miraron e inmediatamente cambiaron de tema cuando se dieron cuenta de que estaba cerca. Más tarde esa noche, el primo de Alejandro, Marco, se emborrachó mucho y comenzó a hablar conmigo mientras Alejandro estaba socializando. Marco seguía diciendo cosas raras como, «Así que tú eres la novia americana». Y a Alejandro siempre le gustó mantener sus opciones abiertas. Cuando le pregunté qué demonios quería decir, él solo se rió y dijo, «Nada, nada, solo bromas familiares». Le conté a Alejandro sobre esto más tarde y él se puso muy a la defensiva diciendo que Marco era un alcohólico que siempre intentaba armar un drama. Después de esa fiesta comencé a prestar más atención. Noté que Alejandro siempre llevaba la misma pequeña bolsa de lona de viaje en sus viajes a Colombia y era extrañamente protector con ella. La desempacaba él mismo, inmediatamente ponía todo a lavar y me di cuenta de que nunca había visto lo que había en esa bolsa. Una vez, en broma, le pregunté si estaba traficando drogas y se enojó de verdad, diciendo que no confiaba en él. Cuando Alejandro se fue a su siguiente viaje de trabajo, hice algo de lo que no estoy orgullosa, pero gracias a Dios lo hice. Registré nuestro apartamento. Ni siquiera estaba segura de lo que buscaba, pero algo no me cuadraba en el escritorio de su oficina en casa, enterrado bajo garantías y viejas facturas. Encontré un segundo cargador de teléfono, pero no para su iPhone. Era para un Samsung. Alejandro no tenía un Samsung. También encontré algunas facturas de un banco colombiano y una tira de fotos de una de esas cabinas de fotos arrugada en el fondo del cajón. La tira de fotos mostraba a Alejandro con el brazo alrededor de una hermosa mujer latina. Estaban haciendo caras tontas, besándose, luciendo como una pareja feliz. Seguí buscando y encontré un sobre con un recibo de un anillo de bodas que no era el mío. El recibo estaba en español de una joyería en Bogotá, fechado aproximadamente 2 años después de que comenzamos a salir, lo cual fue un año antes de que él me propusiera matrimonio. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Luego lo puse todo exactamente como lo encontré. Debatí si confrontarlo de inmediato cuando regresara, pero algo me dijo que esperara y obtuviera más información. Si había estado viviendo una doble vida durante años, necesitaba entender el alcance total antes de que todo explotara. Cuando Alejandro regresó de ese viaje, actué completamente normal mientras secretamente observaba cada uno de sus movimientos. Me trajo un hermoso cuenco de cerámica pintado a mano, me besó como si todo estuviera bien y me habló de sus agotadoras reuniones. Sonreí y asentí mientras internamente gritaba. A la mañana siguiente, dejó su iPad en la encimera de la cocina mientras se duchaba. Nunca me había dado su código de acceso, pero lo había visto introducirlo suficientes veces como para haberlo descubierto. Lo abrí y fue entonces cuando descubrí todo. Alejandro tenía una cuenta completamente separada que nunca había visto antes. El nombre en ella era
Alejandro Álvarez. Había añadido un segundo apellido que ni siquiera sabía que tenía. Había mensajes entre él y alguien llamado Camila. Cientos de ellos, con cartas de amor, fotos y planes. Fue entonces cuando descubrí que Camila no era su novia o amante. Era su esposa legal. Se habían casado en Bogotá hace 3 años, mientras él ya estaba comprometido conmigo. Peor aún, en los mensajes a ella, él explicaba mi existencia diciéndole que yo era su hermana mentalmente enferma, que no podía vivir de forma independiente, por lo que tenía que cuidarme a tiempo parcial en Estados Unidos. Le dijo que yo era inestable, delirante y a veces confundida acerca de nuestra relación. Por eso no podía traerla a Estados Unidos todavía, porque yo podría tener un episodio. Los mensajes de texto mostraban que había estado planeando mudarla a Estados Unidos una vez que su visa fuera aprobada. Tenían un cronograma completo. Mientras tanto, él seguía posponiendo nuestra fecha de boda alegando que quería ahorrar más dinero primero o esperar un ascenso. Pero lo que me destrozó fue que Camila estaba embarazada de 7 meses de su hijo. Había fotos de ultrasonidos en los mensajes de texto. Habían estado intentándolo durante más de 1 año y ella debía dar a luz en 2 meses. Él había estado construyendo una guardería en su apartamento de Bogotá mientras simultáneamente planeaba una boda conmigo. El iPad sonó con una nueva notificación de WhatsApp y la abrí sin pensar. Se abrió a su conversación con Camila donde ella acababa de enviar un video de su barriga embarazada moviéndose mientras el bebé pateaba. Su mensaje decía: «Tu hija está bailando esta mañana. Te extrañamos mucho, Isabela. Solo 8 semanas hasta que la conozcas. Te amo». Tomé capturas de pantalla de todo. Los mensajes de texto, los mensajes de WhatsApp, las fotos, los ultrasonidos, su certificado de matrimonio que él había escaneado y guardado. Envié todo por correo electrónico a mí misma. Lo respaldé en mi almacenamiento en la nube y luego volví a colocar cuidadosamente el iPad exactamente donde lo había dejado. Necesitaba tiempo para procesar y planear mi próximo movimiento. Esto no era solo una infidelidad. Esto era una doble vida calculada de años con una esposa embarazada y planes que no me incluían excepto como una historia de coberta. Y él me había pintado como mentalmente enferma para explicar mi existencia. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma durante los siguientes 2 días, mientras Alejandro estaba en su oficina afirmando que yo tenía un virus estomacal. En realidad, estaba investigando todo lo que podía sobre la vida de Alejandro en Colombia, las leyes matrimoniales colombianas y qué demonios iba a hacer a continuación. Fue entonces cuando encontré la cuenta de Instagram de Camila. No era privada. Había cientos de fotos de ella y Alejandro juntos, en fiestas familiares, de vacaciones, en su boda. En su biografía, orgullosamente decía: «Bebé en camino, junio de 2024». Pasé horas desplazándome por su feed, viendo cómo mi relación se desmoronaba en tiempo real. Fotos de ellos construyendo la guardería juntos durante su último viaje de trabajo. Fotos de su boda, que ocurrió cuando Alejandro me dijo que estaba en una conferencia en Madrid. Reuniones familiares donde él era presentado como su esposo, mientras yo estaba en casa pensando que él estaba trabajando hasta tarde. La publicación más reciente era de hace 2 días. Mostraba a Alejandro besando su barriga embarazada con el pie de foto. 2 meses más hasta que seamos 3. Tan bendecida de haber encontrado un esposo y padre tan increíble para nuestra pequeña. Estaba físicamente enferma, pero más que eso, estaba furiosa. No solo triste o con el corazón roto, sino enfurecida. Este hombre me había robado años de mi vida mientras construía una vida completamente separada con otra persona. Y le había dicho que yo era su hermana delirante. Eso, necesitaba tomar una decisión. ¿Confronto a Alejandro de inmediato? ¿Contacto a Camila? ¿Simplemente desaparezco y lo dejo preguntándose qué pasó? Cada opción parecía incompleta. Quería que ambos supieran qué clase de hombre era realmente. Después de una cuidadosa consideración, decidí que mi venganza debía ser calculada y completa. Sin una confrontación rápida de la que pudiera salirse con mentiras. Sin una escapatoria fácil para él. Primer paso, necesitaba contactar a Camila. Pero no podía simplemente enviarle un mensaje diciendo: «Oye, tu marido ha estado comprometido conmigo durante 2 años». Ella estaba embarazada de 7 meses. Necesitaba ser cuidadosa con la forma en que abordaba esto. Además, ¿y si no me creía? ¿Y si pensaba que yo era exactamente lo que Alejandro había descrito? ¿Una mujer delirante inventando historias? Necesitaba pruebas irrefutables.
y un plan que expusiera a Alejandro por completo, a Camila, a su familia, a su lugar de trabajo, a todo el mundo. Y necesitaba asegurarme de protegerme en el proceso. Pasé esa noche elaborando cuidadosamente mi estrategia. Tenía pruebas, tenía rabia y no tenía nada que perder. Alejandro no tenía idea de lo que se le venía encima. Primera actualización. Pasé la mañana siguiente practicando exactamente qué decirle a Camila. Esto ya no se trataba solo de mí. Esta pobre mujer estaba construyendo una familia con un hombre que había construido una elaborada red de mentiras. Pero antes de contactarla, necesitaba más munición contra Alejandro. Recorrí nuestro apartamento mientras él estaba en el trabajo, tomando fotos de nuestra vida juntos, nuestras fotos de compromiso, los contratos del lugar de la boda con nuestros 2 nombres, recibos de los depósitos que habíamos pagado, el anillo en mi dedo. Encontré nuestras fotos de vacaciones familiares, todo lo que demostraba que no éramos hermanos, sino una pareja que planeaba un futuro juntos. También hice algo que todavía me hace sentir como una completa ruda. Fui a nuestro banco y retiré mi mitad de nuestros ahorros conjuntos, unos $14,000. Habíamos estado ahorrando para nuestra boda y luna de miel, y no iba a dejar que él usara mi dinero para construir su vida con otra persona. Abrí una nueva cuenta en un banco diferente. La cajera preguntó si todo estaba bien cuando cerré mi parte de la cuenta conjunta, y solo dije que estaba sorprendiendo a Alejandro con un plan de consolidación financiera. Ella se lo creyó por completo. Hice copias de nuestro contrato de alquiler mostrando que vivíamos juntos como pareja, no como hermanos. Incluso encontré viejas tarjetas de cumpleaños que él me había dado con mensajes como «para mi hermosa prometida» y «no puedo esperar a llamarte mi esposa». Reuní todo lo que demostraba nuestra relación y sus mentiras. Luego vino la parte difícil, contactar a Camila. No podía simplemente enviarle un mensaje directo en Instagram. Si Alejandro veía el mensaje primero, lo borraría y me bloquearía. Necesitaba enviarle un correo electrónico directamente. Después de buscar en los mensajes de Alejandro, encontré su dirección de correo electrónico personal que usaba para otras cosas, además de comunicarse con él. Creé una nueva cuenta de correo electrónico específicamente para este propósito y redacté un mensaje. No quería parecer la otra mujer enojada o sonar delirante, exactamente lo que él le dijo que yo era. Escribí algo simple. Camila, tengo información importante sobre Alejandro que necesitas ver. Esto será difícil, pero mereces la verdad. Adjunté solo 3 cosas para empezar. Una foto reciente de Alejandro y yo juntos en la fiesta de Navidad de su empresa de hace 4 meses, una copia de nuestro contrato de alquiler y una foto de mi anillo de compromiso con la fecha en que nos comprometimos. Le di mi número de teléfono y le dije que tenía más pruebas y quería verlas, pero que entendía si necesitaba tiempo para procesar esto primero. Después de verificar todo 3 veces, le di a enviar a las 11:43 am un miércoles. Luego Esperaba esperar días, quizás incluso semanas. Pensé que podría pensar que era una broma o que Alejandro interceptaría el correo electrónico de alguna manera. Pero a las 2:17 p.m. mi teléfono sonó desde un número internacional. Casi se me cae el maldito teléfono al intentar contestar. Era Camila. Estaba hablando rápidamente en español, luego cambió al inglés cuando se dio cuenta de que no la entendía. Me preguntó quién era realmente, si esto era una especie de broma macabra. Le conté todo. Cuánto tiempo llevábamos Alejandro y yo juntos, nuestro compromiso, nuestra situación de vida. Ella seguía interrumpiendo, haciendo preguntas específicas sobre Alejandro, su marca de nacimiento en el hombro, la cicatriz en su rodilla por un accidente de la infancia, su comida favorita, los nombres de sus padres. Era surrealista, como si estuviéramos comparando notas de un libro que ambas habíamos leído, excepto que el libro era un hombre que ambas creíamos conocer. Con cada detalle que confirmaba, su voz se volvía más temblorosa. Pude notar el momento exacto en que aceptó la verdad. Se quedó completamente en silencio durante unos 10 segundos, luego comenzó a sollozar. No lágrimas suaves, sino el tipo de llanto crudo y gutural que surge cuando toda tu realidad se derrumba. Entre sollozos, me dijo que Alejandro debía volar la semana siguiente para una cita médica. Iban a ver a su pequeña hija en la ecografía 3D por primera vez. Ella había estado preparando su apartamento, alistando todo para su visita. Le pregunté si quería más pruebas. Si quería. Le envié todo mientras aún estábamos hablando por teléfono. Las fotos de compromiso, los contratos del lugar de la boda, las fotos de vacaciones con su familia, nuestros mensajes de texto. A medida que recibía cada una, su llanto se convirtió en otra cosa. Pura rabia. Comenzó a contarme sobre su vida. Cómo se habían conocido hace 5 años cuando Alejandro estaba en un verdadero viaje de negocios a Bogotá. Cómo él la había cortejado, le había dicho que se había enamorado a primera vista. Cómo había arreglado su trabajo para incluir viajes regulares a Colombia para verla. Se habían casado hace 3 años en una pequeña ceremonia con su familia. Su hermano inicialmente había sospechado de este americano que solo podía visitarla periódicamente, pero Alejandro había encantado a todos.
Luego me contó la historia que él le había vendido sobre mí. Según Alejandro, yo era su hermana menor problemática que sufría de trastorno bipolar y delirios. Afirmaba que a veces yo creía que estábamos en una relación y que él tenía que seguirme el juego para mantenerme estable. Le dijo que estaba trabajando para conseguirme la atención adecuada para que finalmente pudiera traerla a Estados Unidos, pero que era complicado, debido a mi condición. Estaba furiosa, usando una enfermedad mental como coartada, haciéndome parecer inestable y delirante. Era más que cruel para ambas. La conversación duró casi 3 horas. Camila era ferozmente inteligente y práctica a pesar de su estado emocional. Me preguntó si ya había confrontado a Alejandro. Cuando dije que no, me sugirió algo que no había considerado. Vamos a coordinar, dijo. No le demos ninguna advertencia. Asegurémonos de que no pueda salirse con la suya o crear más mentiras. Ella quería volar a Barcelona con su hermano y confrontar a Alejandro juntos cara a cara, y sabía exactamente dónde hacerlo, en su lugar de trabajo, donde su madre y sus colegas serían testigos de todo. Una parte de mí se preocupaba por el estrés que esto podría causarle a su embarazo, pero Camila me aseguró que su médico le había dicho que estaba autorizada para viajar y que su embarazo había sido saludable y sin complicaciones. Además, su hermano estaría con ella para apoyarla. Hicimos un plan. Ella volaría con su hermano Diego en 3 días. No le dijo a Alejandro que venía. En cambio, actuó normal en sus conversaciones, diciéndole que no podía esperar su visita la semana siguiente. Mientras tanto, yo seguiría actuando como si todo estuviera bien con Alejandro en casa. Esos 3 días fueron los más difíciles de mi vida. Dormir a su lado, conversar trivialmente durante la cena, besarlo al despedirme por las mañanas, todo mientras sabía exactamente qué clase de monstruo era realmente. Él no tenía idea de que había hablado con Camila, o de que sabía algo. Una vez incluso recibió una llamada de ella mientras veíamos la televisión, y lo vi ir a la otra habitación, bajar la voz y decirle que la extrañaba, y que no podía esperar a verla a ella y al bebé. Tuve que clavar mis uñas en las palmas de mis manos para no gritar. La noche antes de que Camila llegara, la madre de Alejandro, Elena, me llamó. Solo una llamada normal para hablar de los planes de la boda. Me preguntó si ya habíamos fijado una fecha. Hablamos de las opciones de lugares, mencionó que había estado buscando vestidos de madre del novio. Toda la conversación me hizo sentir como si estuviera en la dimensión desconocida. ¿Sabía ella lo de Camila? ¿Era parte de este engaño? No podía saberlo, pero mantuve la conversación corta, diciendo que no me sentía bien. Después de la llamada, me derrumbé. El estrés de mantener esta farsa me estaba consumiendo viva. Le envié un mensaje de texto a mi mejor amiga Sofía, preguntándole si podía quedarme con ella después de que todo se resolviera. No le dije por qué, solo que me iba de Alejandro y se lo explicaría más tarde. Esa noche, mientras Alejandro dormía, empaqué en silencio una pequeña bolsa con mis documentos esenciales, algo de ropa y objetos personales irreemplazables. Luego la escondí en el maletero de mi coche. A la mañana siguiente, Camila me envió un mensaje de texto diciendo que su vuelo había aterrizado. Ella y Diego se habían registrado en su hotel y me encontrarían en la cafetería frente a la oficina de Alejandro a la 1 p.m. Alejandro no tenía idea de que su mundo entero estaba a punto de implosionar. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma de nuevo, alegando que mi virus estomacal había empeorado. Alejandro se fue a trabajar como un día normal, dándome un beso de despedida y recordándome que me mantuviera hidratada. La normalidad casual de todo me hizo querer vomitar. Pasé la mañana finalizando mis preparativos. Retiré el último de mi dinero personal de nuestra otra cuenta compartida. Hice copias de todas las pruebas y las organicé en 3 carpetas, una para mí, una para Camila y una que presentaríamos a la madre de Alejandro en recursos humanos. También llamé al lugar de nuestra boda y al fotógrafo para cancelar nuestros arreglos, citando circunstancias imprevistas. Perdería los depósitos, pero no me importaba. A las 12:30, conduje hasta la cafetería cerca de la oficina de Alejandro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía aparcar. Me senté en una mesa en la esquina, pidiendo un café que no podía beber, observando la puerta. Entraron. Camila era exactamente como aparecía en las fotos, hermosa con cabello largo y oscuro, y un embarazo muy visible. Diego era alto y de aspecto serio, protector con su hermana. En el momento en que Camila me vio en persona, sus ojos se llenaron de lágrimas. No nos abrazamos ni nos dimos la mano. ¿Qué protocolo social existe para conocer a la esposa secreta de tu prometido? En cambio, se sentó frente a mí, colocó sus manos sobre su vientre y dijo simplemente: «Gracias por encontrarme.
Gracias por decirme la verdad. Revisamos nuestro plan una última vez. La empresa de Alejandro ocupaba 3 pisos de un edificio de oficinas en el centro. Los visitantes tenían que registrarse en seguridad, pero la madre de Alejandro, Elena, trabajaba en recursos humanos en el primer piso. Nuestro plan era preguntar directamente por ella, mostrarle nuestras pruebas y pedirle que trajera a Alejandro a la sala de conferencias. Queríamos testigos, pero tampoco queríamos crear una escena que causara estrés innecesario a Camila. Cuando llegamos a la recepción, pregunté por Elena diciendo que era una emergencia familiar relacionada con Alejandro. La recepcionista llamó y minutos después, Elena apareció, con el rostro preocupado hasta que me vio. Luego sonrió, confundida porque yo estaba allí con una mujer muy embarazada y un hombre de aspecto severo. Presenté a Camila como la esposa de Alejandro. Elena se rió, pensando que era una broma. Le entregué la carpeta de pruebas. Ella la abrió, todavía sonriendo, hasta que vio el certificado de matrimonio. Su rostro se quedó completamente en blanco, mientras hojeaba las fotos, la documentación, la prueba de la doble vida de su hijo. Elena no dijo una palabra. Simplemente tomó el teléfono de la recepción y le pidió a alguien que enviara a Alejandro a la sala de conferencias de inmediato. Luego nos condujo por un pasillo. Nos sentamos en silencio en la sala de conferencias. Elena parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. No dejaba de mirar el vientre embarazado de Camila, luego a mí, luego de nuevo a los documentos. Finalmente, la puerta se abrió y Alejandro entró con aspecto confundido. Me vio a mí primero, luego a Elena, y su expresión cambió a preocupación. Luego sus ojos se posaron en Camila y Diego y todo su rostro simplemente se desmoronó. No hay otra forma de describirlo. Cada gota de sangre se le escurrió de la cara y por un segundo pensé que podría desmayarse. «¿Qué está pasando?», susurró. Pero estaba claro que sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Su doble vida acababa de chocar de la manera más espectacular posible. Fue entonces cuando Diego se levantó, señaló a Alejandro y dijo algo contundente en español que yo no pude entender. Alejandro retrocedió contra la pared, sacudiendo la cabeza, buscando desesperadamente una aliada en cada rostro y no encontrando ninguna. «Me dijiste que era tu hermana mentalmente enferma», dijo Camila. «Construiste una guardería para nuestra hija mientras planeabas una boda con ella». Alejandro comenzó a balbucear sobre malentendidos, sobre situaciones complicadas, sobre cómo podía explicarlo todo, pero no había ninguna explicación que pudiera justificar lo que había hecho. Me levanté lentamente, quitándome mi anillo de compromiso. Lo coloqué sobre la mesa de conferencias y lo deslicé hacia él. «Creo que tu esposa querrá saber por qué has estado comprometido con tu hermana durante 2 años», dije. Elena no había dicho una palabra hasta entonces. Miró a su hijo y le hizo una pregunta. «¿Por qué?». La única palabra contenía tanto dolor, tanta confusión. Alejandro comenzó a llorar, diciendo que nos amaba a las dos, que se había visto atrapado en algo que no podía controlar, que nunca quiso hacer daño a nadie. Cada excusa me enfurecía más. Todavía estaba tratando de manipular la situación para hacerse la víctima de alguna manera. Fue entonces cuando Camila se levantó, colocó sus manos protectoramente sobre su vientre y le dijo a Alejandro exactamente lo que pensaba de él en un español rápido que no necesitaba traducción. Su hermano se interpuso entre ellos cuando Alejandro intentó acercarse a ella. La seguridad llegó en ese momento. Aparentemente, las voces elevadas en la sala de conferencias habían atraído la atención. Elena, aún en shock, explicó que había una situación familiar que requería privacidad, pero ya era demasiado tarde. La gente se había reunido fuera de las paredes de cristal. Mientras Alejandro seguía poniendo excusas, noté al CEO de su empresa observando desde fuera de la sala. Su expresión se oscurecía a medida que iba comprendiendo lo que estaba sucediendo. Justo cuando la seguridad nos pedía que nos fuéramos, hice un último movimiento. Me volví a Elena y le entregué la tercera carpeta, copias de todo para recursos humanos.
Su hijo cometió fraude matrimonial, le dije, y creo que su empleador debería saber qué tipo de persona están confiando con los asuntos de la empresa. Nos escoltaron fuera del edificio, pero no antes de que viera a los colegas de Alejandro observando, susurrando, asimilando el espectáculo de un hombre atrapado entre su prometida y su esposa embarazada. En el estacionamiento, Camila me agarró del brazo. Su rostro estaba lleno de lágrimas, pero decidido. «Esto no ha terminado», me dijo. «Lo que Alejandro nos ha hecho a ambas tiene implicaciones legales». Su hermano, Diego, que había estado mayormente en silencio, finalmente habló en un inglés cuidadoso. Él era abogado, explicó. Lo que Alejandro había hecho no era solo moralmente reprobable, era potencialmente criminal. La bigamia es ilegal en ambos países. Mientras estábamos allí procesando todo, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Alejandro. «Por favor, déjame explicarte. Nunca quise hacer daño a nadie. Las amo a ambas. Por favor». Se lo mostré a Camila. Ella se rió amargamente y me mostró su teléfono. Él le había enviado casi el mismo mensaje. Incluso ahora estaba tratando de jugar a dos bandas. Segunda actualización. Después de la confrontación, Camila, Diego y yo regresamos a la cafetería frente al edificio de oficinas de Alejandro. Todos estábamos temblando por la adrenalina, por la rabia, por la pura locura de lo que acababa de suceder. La barista no dejaba de mirar nerviosamente nuestra mesa, probablemente porque Camila estaba llorando mientras golpeaba airadamente la pantalla de su teléfono. Diego estaba hablando rápidamente en español por su teléfono y yo simplemente estaba sentada allí con esta extraña risa hueca que burbujeaba cada pocos minutos. Debimos haber parecido completamente desquiciados. Mi teléfono no dejaba de sonar. Alejandro ya había enviado 23 mensajes de texto en los 30 minutos desde que habíamos salido de su oficina. Iban desde desesperados, «por favor, solo habla conmigo», hasta manipuladores, «esto no es justo, no me estás dejando explicar», y amenazantes, «no tienes idea de lo que le has hecho a mi carrera». Se los mostré a Camila, quien simplemente puso los ojos en blanco y giró su teléfono para mostrarme los mensajes en español casi idénticos que él le estaba enviando a ella. Diego levantó la vista de su llamada y nos dijo que había estado hablando con un colega especializado en Derecho Internacional de Familia. La situación era complicada porque los matrimonios cruzaban fronteras internacionales. Pero una cosa estaba clara, Alejandro había cometido bigamia, lo cual es ilegal tanto en Estados Unidos como en Colombia. Si queríamos emprender acciones legales, podíamos hacerlo. Mientras discutíamos esto, Elena, la madre de Alejandro, entró en la cafetería. Casi no la reconocí, parecía completamente destrozada. Preguntó si podía unirse a nosotros, y cuando Camila asintió, se sentó pesadamente en la silla vacía. Elena no se anduvo con rodeos, nos dijo que Alejandro había sido escoltado fuera del edificio y puesto en licencia administrativa inmediata pendiente de una investigación. Su jefe estaba furioso, no solo por el escándalo personal, sino porque Alejandro había estado falsificando sus informes de viaje. Esos viajes a Colombia no eran todos de negocios. Había estado cobrando a la empresa los vuelos y hoteles mientras llevaba su doble vida. Eso era motivo de despido. Entonces Elena hizo algo que no esperaba, comenzó a disculparse con ambas. Entre lágrimas, admitió que había tenido sospechas de que algo no andaba bien con el comportamiento de Alejandro, pero se había convencido a sí misma de que estaba siendo paranoica. Camila extendió la mano y tomó la de Elena. Ese simple gesto me rompió. Aquí estaba esta mujer muy embarazada que acababa de ver su mundo entero destrozado, consolando a la madre del hombre que la había traicionado. Era a la vez hermoso y desgarrador. Elena pidió ver una foto del ultrasonido. Cuando Camila se la mostró, Elena se cubrió la boca y comenzó a llorar de nuevo. «Voy a ser abuela», no dejaba de decir, ni siquiera lo sabía. Luego Elena se volvió hacia mí, dijo que entendía si yo nunca quería volver a hablar con nadie de su familia, pero que esperaba que algún día la perdonara, por no ver lo que su hijo estaba haciendo. Le dije que no había nada que perdonar. Alejandro nos había engañado a todos. Sus mentiras no eran su responsabilidad. La conversación pasó a asuntos prácticos.
Les dije que ya había trasladado mis pertenencias esenciales a casa de mi amiga Sofía y que recogería el resto cuando Alejandro no estuviera en casa. Camila explicó que necesitaba volar de regreso a Bogotá al día siguiente. Su médico no quería que viajara demasiado cerca de su fecha de parto. Diego dijo que se quedaría un día extra para ayudarme si era necesario. Mientras hablábamos, Alejandro llamó al teléfono de Elena. Ella respondió, poniéndolo en altavoz sin decírselo. Alejandro estaba frenético, rogándole a su madre que lo ayudara a arreglar esto, diciendo que toda su vida se estaba desmoronando. La respuesta de Elena fue fría como el hielo. Le dijo que él mismo había creado la situación y ahora enfrentaría las consecuencias. Dijo que lo había criado mejor que esto y que estaba avergonzada. Luego colgó. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un correo electrónico de Alejandro con el asunto: por favor, lee, puedo explicarlo todo. Lo abrí y lo leí en voz alta al grupo. Era un desorden divagante y autocompasivo sobre cómo nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos, cómo realmente nos amaba a ambas de diferentes maneras, cómo se había visto atrapado en mentiras que se salieron de control. El correo electrónico terminaba pidiendo una oportunidad para explicarlo en persona a solas, sin todo el drama y la audiencia. A estas alturas ya era primera hora de la tarde, intercambiamos información de contacto y planeamos mantenernos en contacto. Elena nos abrazó a ambas antes de irse, prometiendo apoyar a Camila en todo lo que pudiera sin importar lo que pasara con Alejandro. Diego ayudó a Camila a subir a su coche de alquiler y yo me dirigí al apartamento de Sofía emocionalmente agotada. Le conté a Sofía lo básico por mensaje de texto, pero cuando llegué a su casa me derrumbé por completo y le conté todo. Ella estaba horrorizada. No dejaba de decir que siempre había pensado que Alejandro era demasiado bueno para ser verdad, pero que nunca imaginó esto. Me ayudó a desempacar mi bolsa de emergencia y a preparar su habitación de invitados. Luego pidió comida para llevar, ya que ninguna de las dos tenía energía para cocinar. Mientras comíamos, recibí una llamada del primo de Alejandro, Marco, el borracho de la fiesta de compromiso que había hecho esos comentarios extraños. Dijo que se había enterado de lo sucedido por otro miembro de la familia y quería que yo supiera que había intentado advertirme de la única manera que pudo sin romper una promesa al padre de Alejandro. Aparentemente, esta no era la primera doble vida de Alejandro. Marco explicó que hace años, antes de que yo conociera a Alejandro, él había hecho algo similar con mujeres en Los Ángeles y San Francisco. Nunca llegó tan lejos como el matrimonio, pero había tenido relaciones serias en ambas ciudades, viajando de un lado a otro. Cuando el padre de Alejandro descubrió lo que estaba sucediendo, obligó a Alejandro a ir a terapia y hizo que la familia jurara no volver a hablar de ello. Pensaron que había recibido ayuda, que era algún tipo de problema psicológico que había superado. Marco se disculpó por no haber sido más directo en la fiesta. Dijo que había estado luchando por si decírmelo explícitamente, pero la lealtad familiar y el alcohol lo habían llevado a tomar el camino cobarde, con insinuaciones vagas. Le agradecí la llamada, pero le dije que sus insinuaciones habían sido completamente inútiles. Admitió que se lo merecía y preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar ahora. Le dije que lo mejor que podía hacer era asegurarse de que toda la familia supiera exactamente lo que Alejandra había hecho esta vez. Después de colgar, le conté a Sofía sobre la llamada. Ella estaba tan sorprendida como yo de que esto fuera aparentemente un patrón para Alejandro. Nos quedamos despiertas hasta tarde, revisando las redes sociales para ver si había otras mujeres a las que pudiéramos advertir, pero no encontramos nada obvio. Alrededor de la medianoche, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. Era el padre de Alejandro, Javier. Su mensaje era breve pero claro. Alejandro estaba en su casa en un estado lamentable y Javier quería hablar conmigo. Se lo mostré a Sofía y ella inmediatamente dijo que no debía ir sola si es que iba. Estuve de acuerdo y le respondí que no tenía nada que decirles a él ni a Alejandro, pero que si quería hablar podía reunirse conmigo en público mañana. Javier respondió casi de inmediato, diciendo que entendía mi precaución, pero que quería arreglar las cosas como pudiera. Sugirió reunirse para tomar un café a la mañana siguiente y prometió que Alejandro no estaría allí. Acepté, en parte por curiosidad sobre lo que arreglar las cosas podría significar en esta situación. Javier ya estaba en la cafetería cuando llegué. Fue directo al grano. Se disculpó por las acciones de su hijo y dijo que toda la familia estaba devastada.
Luego deslizó un cheque por la mesa. Lo miré, era por $50,000. Lo miré con incredulidad. Javier explicó que sabía que el dinero no podía arreglar lo que Alejandro había hecho, pero quería cubrir cualquier depósito de boda que yo hubiera perdido, además de una compensación adicional por el daño emocional. Sus palabras exactas, como si esto fuera una transacción comercial o un acuerdo de demanda. Me di cuenta de que estaba tratando de comprar mi silencio y hacer que me fuera en silencio. Rechacé el cheque y le dije que no quería su dinero. Quería que entendiera que su hijo era un depredador, que había engañado deliberadamente a 2 mujeres durante años y que sus intentos anteriores de ocultar el comportamiento de Alejandro habían permitido que esto volviera a suceder, esta vez con un niño involucrado. Javier se quedó atónito. Claramente no esperaba que yo rechazara el dinero. Mientras me iba, Javier me llamó, preguntándome qué pensaba hacer a continuación. Le dije sinceramente que no lo había decidido, pero que comprar mi silencio no era una opción. Su rostro se endureció y dijo: «Alejandro ha cometido errores, pero sigue siendo mi hijo. Lo protegeré como sea necesario». Cuando regresé al coche de Sofía, estaba temblando. Ella quería volver y confrontar a Javier, pero yo solo quería alejarme. Mientras nos alejábamos, le conté sobre la conversación y el cheque. Ella llamó a Javier de todo. Luego sugirió que nos reuniéramos con Diego antes de que volara de regreso a Bogotá para ponerlo al día sobre este nuevo desarrollo. Diego estaba haciendo el check-out de su hotel cuando llegamos. No le sorprendió el intento de Javier de sobornarme. Aparentemente, le había hecho una oferta similar a Camila por correo electrónico durante la noche, que ella había reenviado inmediatamente a Diego. La cantidad ofrecida a ella era significativamente mayor, $200,000, supuestamente para el futuro del niño. Diego le había aconsejado que lo ignorara por ahora. Diego me mostró algunos mensajes de Camila. Ella había regresado a Bogotá sana y salva y se había reunido con su propia familia. Todos la estaban apoyando, furiosos por el engaño de Alejandro. Su médico la había revisado y dijo que, a pesar del estrés, tanto ella como el bebé estaban bien. Estaba planeando presentar una demanda de divorcio lo antes posible. Esa tarde, finalmente reuní el coraje para regresar al apartamento para buscar más de mis cosas. Sofía vino conmigo para apoyarme, y lo programamos para cuando sabía que Alejandro estaría en casa de sus padres, basándome en los mensajes de Elena. El apartamento era un desastre. Alejandro claramente había estado allí y había tenido algún tipo de colapso. Había platos rotos en la cocina, ropa tirada por el dormitorio y botellas de licor vacías en la mesa de café. Rápidamente recogí más de mis pertenencias, centrándome en objetos sentimentales y documentos financieros que no podían ser reemplazados. Mientras empacaba mi joyero, encontré algo que me heló la sangre. Escondido debajo de mis collares había una pequeña bolsa de terciopelo que contenía un anillo que nunca había visto antes. No era mi estilo en absoluto, ostentoso y llamativo. Dentro de la bolsa había un trozo de papel con el logotipo de una joyería y una fecha. 3 meses a partir de ahora. Otro anillo de compromiso. Se lo mostré a Sofía, quien agarró el anillo y dijo que deberíamos llevarlo a tasar, usar el dinero para mi nuevo comienzo. Dudé, no queriendo caer al nivel de Alejandro, pero Sofía argumentó que él me debía al menos esto. Finalmente accedí a conservarlo hasta que hablara con el abogado que Diego me había recomendado. Mientras salíamos, el coche de Alejandra entró en el estacionamiento. Sofía y yo nos quedamos paralizadas, luego nos apresuramos a terminar de cargar mi coche. Alejandro nos vio y corrió, bloqueando la puerta del lado del conductor de mi coche. Comenzó a suplicarme que lo escuchara, diciendo que podía explicarlo todo, que sabía que se había equivocado, pero que aún me amaba. Cuando intenté rodearlo para llegar a mi coche, me agarró del brazo. Sofía inmediatamente se interpuso entre nosotros, diciéndole que se alejara antes de que llamara a la policía. Alejandro se volvió hacia Sofía entonces, diciéndole que esto era entre él y yo, que ella necesitaba mantenerse al margen de nuestros problemas de relación. Nunca antes había visto este lado de él, desesperado, agresivo, casi desquiciado. Le dije con firmeza que ya no teníamos una relación y que si no me dejaba ir de inmediato, llamaría a la policía.
Fue entonces cuando notó la caja con las fotos enmarcadas de nosotros que me estaba llevando. Se abalanzó sobre ella, diciendo que no podía llevárselas, eran suyas también. En la lucha, la caja se cayó y el cristal se hizo añicos por todas partes. Aproveché ese momento para subirme a mi coche con Sofía, saltando al asiento del pasajero. Cuando encendí el motor, Alejandro golpeó su mano en la ventana, dejando una huella de mano sudorosa mientras gritaba que lo perdería todo si no lo ayudaba a arreglar esto. Su trabajo estaba en juego, su familia se estaba desmoronando y la familia de Camila estaba hablando de presentar cargos en Colombia. Bajé la ventana lo suficiente como para decirle que debería haber pensado en eso antes de vivir una doble vida durante 4 años. Luego di marcha atrás, obligándolo a alejarse del coche y me alejé con él todavía gritando en el estacionamiento. Esa noche me puse en contacto con Camila por mensaje de texto. Me envió una foto de ella rodeada de su familia, con aspecto agotado pero apoyada. Me dijo que Alejandro había estado llamando a la casa de sus padres sin parar hasta que bloquearon su número. Ahora le enviaba correos electrónicos cada hora, alternando entre disculpas, excusas y súplicas por querer ser parte de la vida de su hija. Camila me dijo que su abogada ya estaba trabajando en la presentación del divorcio y le había aconsejado que documentara todo contacto de Alejandro. También mencionó que Diego había hablado con el abogado que me había recomendado y que querían coordinar nuestras respuestas para asegurarse de que Alejandro no pudiera manipular a ninguna de nosotras. Mientras me enviaba mensajes con Camila, Alejandro de alguna manera descubrió que me estaba quedando con Sofía. Apareció en el edificio de apartamentos de ella alrededor de la medianoche, tocando el timbre de todos los apartamentos hasta que alguien lo dejó entrar. Golpeó la puerta de Sofía, despertándonos no solo a nosotras sino a varios vecinos. Sofía llamó a la seguridad del edificio, quienes lo retiraron de la propiedad con una advertencia de que la próxima vez llamarían a la policía. Pero Alejandro no había terminado. Se sentó en su coche en el estacionamiento de visitas toda la noche, enviándome mensajes sobre cómo solo quería hablar, cómo no se iría hasta que lo escuchara, cómo podía explicarlo todo si solo le daba 5 minutos. Alrededor de las 3 a.m., los mensajes tomaron un giro más oscuro. Comenzó a culparme por reaccionar de forma exagerada, diciendo que yo había arruinado su vida por lo que era esencialmente solo una mala comunicación. Afirmó que yo no tenía derecho a contactar a Camila, que había puesto en riesgo a su hijo nonato al causarle tanto estrés a su madre. Le mostré los mensajes a Sofía, quien insistió en llamar a la policía. Vinieron y obligaron a Alejandro a irse, pero sin una orden de alejamiento no había mucho más que pudieran hacer. A la mañana siguiente, Alejandro había intensificado su campaña. Había conseguido el nuevo número de teléfono de mis padres y los llamó, inventando una historia sobre cómo yo había tenido un colapso mental y estaba haciendo acusaciones descabelladas. Afortunadamente, mis padres me conocían mejor que eso. Mi padre le había dicho a Alejandro en términos inequívocos que nunca los volviera a contactar. Finalmente me quedé dormida alrededor de las 6 a.m., completamente agotada. Sofía me despertó a las 11 con aspecto preocupado. Mi teléfono había estado sonando constantemente y no era solo Alejandro. Su padre, Javier, también había estado llamando, al igual que varios números desconocidos. Revisé mis mensajes de voz para encontrar que Javier había dejado 5 mensajes, cada uno más amenazante que el anterior. Había comenzado con ofertas de dinero de nuevo, luego pasó a advertencias apenas veladas sobre dificultar las cosas para todos los involucrados. El mensaje final fue claro: retírate, deja de hablar con Camila y firma un acuerdo de confidencialidad que él había redactado, o se aseguraría de que me arrepentiría. Los números desconocidos eran de amigos de Alejandro, personas que había conocido 1 o 2 veces en fiestas. Todos tenían el mismo mensaje: necesitas hablar con Alejandro, lo estás destrozando, no está comiendo ni durmiendo, podría ser algo desesperado. Era un viaje de culpa coordinado y me enfureció. Reenvié todos los mensajes de voz al abogado con el que Diego me había conectado. Luego me preparé para reunirme con Laura para almorzar. Laura ya estaba en el restaurante cuando llegué. Cuando me vio, se levantó torpemente, claramente insegura de si abrazarme o estrecharme la mano o qué. Yo tomé la decisión por ella con un rápido abrazo y nos sentamos. La conversación comenzó de forma incómoda. Laura no dejaba de disculparse por Alejandro, luego se corregía, diciendo que sabía que las disculpas no podían arreglar esto.
Me dijo que su familia estaba en caos, su padre estaba en modo de control de daños total, su madre estaba devastada y furiosa, y Alejandro estaba teniendo lo que Laura describió como una especie de colapso. Entonces Laura me dijo algo que hizo que todo encajara. Al crecer, Alejandro siempre había creado mentiras elaboradas y versiones alternativas de sí mismo. Contaba a diferentes grupos de amigos historias completamente diferentes sobre su vida, sus intereses, incluso sus vacaciones de verano. Cuando lo atrapaban, siempre tenía explicaciones perfectamente razonables que de alguna manera hacían que todos se sintieran mal por dudar de él. Sus padres lo habían llevado a terapeutas cuando era adolescente, pero Alejandro era encantador e inteligente. Podía convencer al terapeuta de que sus padres estaban exagerando el comportamiento normal de un adolescente. En la universidad habían renunciado a intentar abordarlo, esperando que se le pasara. Laura comenzó a llorar mientras admitió que había visto señales del engaño de Alejandro conmigo, pero se había convencido a sí misma de que no era su lugar interferir. Extendí la mano por la mesa y le tomé la mano. Le dije que esto no era su culpa y que Alejandro era claramente muy hábil en la manipulación. Ella me apretó la mano y dijo que siempre me había querido como cuñada y que estaba desconsolada por todo, incluida la sobrina de la que acababa de enterarse. Mientras hablábamos, noté a un hombre observándonos desde la barra. Me tomó un momento reconocerlo. Era Pablo, uno de los amigos más cercanos de Alejandro de la universidad. Cuando me vio notarlo, rápidamente desvió la mirada y fingió estar muy interesado en su teléfono. Me di cuenta con una sensación de hundimiento de que Alejandro todavía me estaba vigilando, usando a sus amigos para rastrear mis movimientos e informarle. Se lo señalé a Laura, quien se veía mortificada. Inmediatamente se levantó, se acercó a Pablo y lo confrontó en voz alta, lo suficiente como para que varias mesas cercanas se volvieran a mirar. Pablo balbuceó algo sobre que simplemente estaba allí, pero Laura no lo aceptó. Le dijo que era patético por ayudar a Alejandro a acosarme y que necesitaba irse de inmediato o ella armaría una escena que no olvidaría. Pablo se escabulló y Laura regresó a la mesa disculpándose por el comportamiento de su hermano. Esto reforzó que ella estaba siendo genuina conmigo. Al terminar el almuerzo, Laura me preguntó si consideraría reunirme con sus padres, ambos, para discutir todo. Inmediatamente sospeché, dadas las amenazantes llamadas de voz de Javier. Laura me aseguró que no era una trampa. Su madre había insistido en ello y estaba obligando a Javier a cooperar. Ella pensó que necesitaban escuchar directamente de mí lo que Alejandro había hecho sin filtros ni minimización. Le dije que lo pensaría y lo discutiría primero con mi abogada. Mientras salíamos del restaurante, mi teléfono sonó con un número internacional. Era Camila y estaba en pánico. Alejandro de alguna manera había logrado pasar la seguridad del edificio de los padres de ella en Bogotá y estaba afuera de su apartamento negándose a irse hasta que ella hablara con él. Su familia había llamado a la policía, pero Alejandro estaba montando una escena, gritando sobre sus derechos como padre del bebé. Camila estaba aterrorizada y preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar a controlar a Alejandro desde el lado estadounidense. Inmediatamente llamé a Elena, quien contestó al primer timbrazo. Cuando le conté lo que estaba sucediendo, se quedó mortalmente callada. Luego dijo que ella se encargaría. 10 minutos después, Camila envió un mensaje de texto diciendo que Alejandro había recibido una llamada y se había ido abruptamente. Elena aparentemente había amenazado con cortarle por completo el apoyo financiero y legal si no dejaba a Camila en paz de inmediato. Esa tarde me reuní con el abogado que Diego me había recomendado. Él revisó todos los mensajes, amenazas y acoso de Alejandro y su padre. Me aconsejó presentar una orden de alejamiento de inmediato y documentar todo para posibles acciones legales futuras. También me advirtió que los problemas legales transfronterizos podrían complicarse, pero que se coordinaría con Diego para asegurar que tanto Camila como yo estuviéramos protegidas. Última actualización. La semana después de la confrontación se convirtió en una pesadilla de acoso constante. Alejandro no dejaba de llamar desde diferentes números. Bloqueaba uno y él llamaba desde otro. En solo 3 días bloqueé 17 números diferentes.
Cada mensaje de voz era más desesperado que el anterior, llorando, suplicando, luego enojándose y culpándome por reaccionar de forma exagerada. Como si descubrir que tu prometido tiene toda una familia secreta fuera algo a lo que puedas reaccionar de forma exagerada. Alejandro descubrió dónde me estaba quedando y apareció a las 2 a.m. golpeando la puerta y gritando que necesitaba hablar conmigo. Los vecinos llamaron a seguridad, quienes amenazaron con llamar a la policía si no se iba. Alejandro finalmente se fue, pero no sin antes deslizar una carta de 10 páginas escrita a mano debajo de la puerta explicando su versión de las cosas. Leí la carta. El mayor error de mi vida. Era pura manipulación. Alejandro afirmaba que se había visto atrapado en la situación con Camila debido a las expectativas culturales después de una aventura de una noche, que intentó terminarlo varias veces, pero ella era inestable, que planeaba contarme todo después de nuestra boda. Cada párrafo era más delirante que el anterior. De alguna manera, se pintaba a sí mismo como la víctima en todo esto. La rompí y la tiré. Al día siguiente, Elena me llamó. Alejandro había sido despedido oficialmente de su trabajo. La empresa citó gastos de viaje falsificados y conducta inapropiada después de una investigación interna. Aparentemente, había estado cobrando a la empresa por sus viajes para ver a Camila mientras afirmaba que estaban relacionados con el negocio. Me dijo que Alejandro se estaba quedando con Javier, negándose a comer o ducharse, solo bebiendo y enviando mensajes tanto a Camila como a mí. Obtuve una orden de alejamiento después de que él apareció en mi lugar de trabajo, causando una escena que terminó con la seguridad escoltándolo. El juez la concedió de inmediato después de ver la evidencia. 73 mensajes de diferentes números, la grabación de Javier amenazándome y declaraciones de testigos que habían visto el comportamiento cada vez más errático de Alejandro. Diego llamó con actualizaciones desde Colombia. Camila había presentado cargos de bigamia contra Alejandro y las autoridades colombianas se lo estaban tomando en serio. Alejandro ahora estaba efectivamente prohibido de entrar a Colombia. Si lo intentaba, sería arrestado en la frontera. Esto significaba que probablemente nunca conocería a su hija, al menos no en sus términos. La orden de alejamiento pareció hacer que Alejandro finalmente se diera cuenta de que no podía acosarme para que lo perdonara. En cambio, centró toda su atención en salvar su relación con Camila. Le envió a su familia regalos caros que ellos devolvieron sin abrir. Intentó contactar a la oficina del médico de ella, alegando que necesitaba actualizaciones sobre su hija. Ellos lo detuvieron de inmediato después de que Camila les advirtió. Aproximadamente 6 semanas después de la confrontación, Camila entró en trabajo de parto prematuro. Elena voló a Bogotá para estar con ella con la bendición de Camila. Alejandro también intentó ir, pero fue detenido en el aeropuerto cuando su pasaporte fue marcado. Terminó teniendo un colapso completo en la terminal que alguien grabó y publicó en línea. El video lo mostraba gritando sobre sus derechos como padre mientras la seguridad lo retenía para que no abordara un vuelo que no le estaba permitido. 2 días después, la hija de Camila nació sana a pesar de llegar unas semanas antes. Ella me envió una foto con un mensaje simple: «Gracias por salvarnos». Lloré cuando vi esa carita pequeña y perfecta, pensando en todo lo diferente que podrían haber sido las cosas si no hubiera encontrado ese iPad. La reacción de Alejandro a convertirse en un padre que no podía ver fue emborracharse hasta perder el conocimiento y estrellar su coche contra un árbol. No resultó gravemente herido, pero obtuvo un DUI. En cuanto a mí, estoy reconstruyendo lentamente mi vida. Me mudé a mi propio apartamento el mes pasado. Me cambié el apellido a mi apellido de soltera y conseguí un nuevo trabajo. Lo más extraño es que en realidad estoy agradecida de que haya sucedido de esta manera. Si no hubiera encontrado ese iPad, podría haberme casado con él, podría haber tenido hijos con él, podría haber pasado décadas con un hombre viviendo una doble vida antes de descubrir la verdad. En cambio, salí antes de que esos enredos más profundos hicieran imposible la separación. En cuanto a Alejandro, su último mensaje llegó de otro número de teléfono desechable la semana pasada, el número 73 que he bloqueado hasta ahora.
Todo lo que decía era, viviendo en mi coche de nuevo. Espero que ambas sean felices ahora. Lo somos.